Arium, bienvenidos a otra clase de cocina. Hoy, otra cosa súper importante para preparar en casa, porque es muy caro en la dietética y usualmente no de tan buena calidad. Estoy hablando del ghee. Ghee es manteca clarificada. Lo mejor si se encuentra es de comprar manteca orgánica y sin sal. Aquí en Argentina no se hace manteca sin sal, entonces es manteca ordinaria con un poco de sal, pero no importa. Y olvídate del orgánico, es carísimo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Más mantras y se purifica más. Hay un mantra en particular que es opcional, obviamente, pero que es particularmente apropiado para cantar en la preparación del ghee, y es el Gayatri Mantra, que es Om Bhur-Bhuvah Svaham Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo naha prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Y ahí va, 5 paquetes. Entonces es un kilo de mantequilla, de manteca, va a darte como 2 jarras de este tipo de ghee. Y ahora es solo que dejarlo derretir en el fuego el más bajo que posible. Y yo uso siempre una olla de hierro. Eso va a dar un calor muy, una distribución del calor muy buena. También va a ofrecer un poco de partículas de hierro en el ghee, entonces se vuelve más medicinal. ¿Cuánto tiempo? Eso es completamente individual. Lo mínimo es 20 minutos para que se derrite. Pero lo más que lo cocinamos, lo más medicinal se vuelve. Entonces yo prefiero cocinarlo mínimo 2, 3, 4 horas. Y porque nunca se debe hervir, lo pongo en esta olla muy gruesa y también encima de un tostador. De esta manera, y en el fuego el más chiquitito y lo más bajo. De esta manera va a ir muy tranquilamente. ¿Okay? Y hay nada que hacer. Nunca se remueve, nunca se pone una tapa, solo le dejamos derretir. Y en 2 o 3 horas, o 4 o 5, vamos a ver cómo está y lo mostraré cómo filtrarlo. Bueno, pasaron como 4 horas, vamos a ver cómo es el resultado ahora. Mire, parece muy oscuro y muchas personas la primera vez van a pensar, oh, está quemado. No, la razón por la cual es muy oscuro es porque yo usé a propósito una olla de hierro. Y eso va a dar unas pequeñas partículas microscópicas de hierro al ghee. Y por eso se vuelve de este color. Es en verdad mejor, es más medicinal. Si quieren un ghee de color más como eso, eso es un otro ghee que hizo en una cacerola normal de inox. Bueno, vas a tener este color. Pero yo prefiero siempre hacer el ghee con un poco de hierro. Y bien concentrado, bien medicinal. Ahora, la idea. Al fondo de la cacerola hay unos gránulos. Hay una pequeña sustancia que se puede ver que debemos filtrar. Eso es la parte que no se consume y que quitamos, por eso se llama manteca clarificada, es la caseína. Es esta proteína que nos hace mal y que degrada la manteca. Entonces, la idea. Yo uso un filtro de café de tela, es siempre el mismo que uso.
es solo para hacer el ghee, lo lavo después. Y uso un frasco de vidrio o se puede ser de porcelana, pero nunca debemos usar metal o plástico porque el ghee, que es una sustancia muy sutil, puede reaccionar con eso y degradarse. Después voy a ponerlo en un gran bol en la plancha porque a veces se transborda. Y ahora vamos a filtrarlo. Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Bhurbhuva Suvah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Bueno, este color va a clarificarse un poco. Van a ver, mañana será un poco más claro. Pero básicamente eso es el proceso para hacer tu ghee. Muchas propiedades medicinales. Se usa como aceite para cocinar. Y el beneficio es que si no es una temperatura excesiva, no se quema. Entonces hay ningún problema de volverse carcinógeno, causar el cáncer. Se puede usar para fritar, para revolver cualquier comida. Se puede usar también como un sustituto por la manteca, echarlo en su pan, después poner lo que quieren. Se puede usar también para agregar en su comida y va a dar un muy rico sabor. Se echa encima de tu arroz, de tus verduras, de tu sopa, de tus fideos, de lo que quieres realmente. Hay ninguna excepción. Un gran beneficio del ghee es que nunca más va a degradarse. Se queda ahora afuera de la heladera. Nunca más vamos a ponerla en la nevera. Y se puede quedar aquí, bueno, tapado, más de un año sin nunca degradarse. En la India, los doctores de Ayurveda hacen el ghee con hierbas medicinales, de acuerdo de los doshas. Van a hacer un ghee para los vatas o para los kapha o para los pitta. Van a ponerlo en un frasco de cerámica. Se puede poner, se pone usualmente en un frasco de arcilla esmaltado. Se tapa y se pone en la tierra por varios años. Y de esta manera se concentra más y más y más. Se puede quedar 5, 10, 15 años. Lo más concentrado, lo más viejo, lo más poderoso. Pero para nuestro propósito es una medicina de cada día. Se usa para cocinar, para mejorar el sabor de todos tus alimentos. Se usa también como aceite de masaje, es ideal. Si tiene una quemadura, por ejemplo, o un problema con la piel, pone un poco de ghee. En la India se usa también en los templos, se pone una pequeña lámpara con un poco de algodón y es la mejor oferta, se dice, de luz que se puede hacer. Después vamos a mandar un documento con más detalles de todos los beneficios de hacer, de comer, consumir, usar el ghee. Y eso es básicamente el proceso. Es extremadamente simple. Entonces, si vos vas a hacerlo en casa, mucho más barato y controlas la calidad. Hariom, muchas gracias. Y miramos ahora el resultado el día siguiente. Mire cómo el color cambió y la textura también. Ahora es un clima un poco caliente, entonces es semilíquido. Cuando es muy frío es totalmente sólido y cuando hay mucho calor es totalmente líquido. Pero ya se puede usar, está perfecto. El color es un poco más oscuro que el color que se compra en las tiendas, pero porque es más medicinal. Hay más hierro adentro y es delicioso.
Entonces, buen provecho, buen apetito, Hariom.